Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy este programa lo invitamos alrededor de una aromática taza de café, porque precisamente sobre lo que vamos a conversar con un gran especialista es sobre la situación de la caficultura y de los pequeños caficultores en el planeta en el marco de lo que parece una gran subida de los precios. Está con nosotros hoy el ingeniero Arturo García. Él es asesor general de los comisariados del estado de Guerrero. Por comisariados estamos entendiendo a los representantes de los ejidos y las comunidades en este emblemático estado mexicano. Arturo es el mismo caficultor, uno de los grandes promotores de la caficultura orgánica y el comercio justo en México. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce. Gracias a ti, Luis, y al programa de Cruce. Cruce de palabras. Vamos a seguir cruzando palabras ahí. Parece que estás en las oficinas de ustedes allí en Atoyac de Álvarez, ¿verdad? La tierra. En el jardín del Edén. De la tierra de Lucio Así se llama. El jardín Así del es. Edén. Arturo, hemos visto cómo en este último, a finales del año 2021, los precios del café comenzaron de repente a subir de manera impresionante en relación a como había sido los años pasados. ¿Cómo explicarnos este incremento en los precios? Sí, mira, de hecho, los fondos de inversión, quienes realmente manipulan la bolsa de Nueva York, año con año, pues tienen ya un esquema de operación. O sea, justamente cuando inicia la cosecha, la bolsa baja para que ellos adquieran el producto pues, a precio bajo. Y cuando ya tienen sus contratos y de su lado y los quieren realizar, pues digamos de mediados de años para arriba, incrementan sus precios para vender sus contratos, ¿sí? Lo que pasó el año pasado fue algo muy sorprendente porque esperábamos que iniciando la cosecha, ¿verdad? En los países los precios bajaran, pero no, la bolsa siguió subiendo. Hoy ronda en los $240 y amenazan con que puede llegar a los 300, cuando en años anteriores estuvimos en 120, 140 máximo, ¿no? Lo que pasó fue que se dio una serie de problemas en Brasil, principalmente. Hubo casi una caída de la producción del 20%. Desde luego, esto, pues a partir de fenómenos meteorológicos como heladas fuertes, sequías, ¿sí? Que afectaron la floración y la producción en su conjunto, ¿no? Junto con eso, el COVID Omicron, pues que repuntó de nueva cuenta, y problemas en el suministro de la cadena productiva, como es el caso del incremento de los precios de transporte y la falta de contenedores para trasladar el producto, ¿no? Lo que originaba problemas fuertes de tiempos y de subida de precios. El tema es que sí hubo tal problema meteorológico, pero aquí viene la otra cuestión de que como todo esto, el café es un commodity, pues, y los fondos de inversión manipulan la bolsa, pues se presta pues a que en el mercado de futuros los precios sigan en una situación muy, muy complicada. De repente sube, baja un poquito, sube, baja, ¿sí? Debes saber que el mercado del café es el mercado más controlado, ¿sí? Desde tiempos anteriores al 1989 operaba un esquema de cuotas, ¿sí? En la OIC, donde que digamos suscribe el Convenio Internacional del Café, había cláusulas económicas donde hacía que una parte de la producción se comercializara con los países capitalistas, primer mundo, ¿no?
y otra parte más pequeña era para los socialistas y otra parte era para los consumos nacionales. En el 89 se rompen esas cláusulas y bueno, opera de manera más fuerte el esquema del commodity, ¿sí? Donde pues se presta pues para hacer una manipulación de los precios. Es el panorama que se tiene hoy y bueno, pues no benefició el año pasado a los productores, a los pequeños productores, porque ya no tenían producto, pues, o sea, ciertamente teníamos precios altos. Ahorita, entrando la cosecha, sí está beneficiándose el productor con el alto precio, aunque las grandes empresas nacionales como AMSA en México, Omnicafé en Brasil, pues, y son los más fuertes acopiadores, pues no respetan el propio mercado, ¿no? Entonces compran al precio que ellos quieran. Y eso ha pasado siempre. Arturo, el café se ha vuelto en los últimos años, perdón por la expresión, pero una bebida sexy, una bebida que ya no es solamente la bebida del mundo del trabajo, que se consumía para estar despierto y para rendir más, sino que es una bebida preciada por los jóvenes que la habían hecho a un lado por las bebidas gaseosas. Y hoy de repente, de nuevo, pues, como diríamos en México, es fifí, beber café, o se han creado toda una serie de culturas alrededor de los cócteles de café. ¿Cómo explicarnos este fenómeno? Pues, mira, una primera explicación es que se han abierto muchos expendios de café, ¿sí? En las grandes ciudades. O sea, la gente no conocía bien a bien el café de grano, pues, o sea, eran pocos, ¿no? Los que, digamos, conocían esta parte. Hoy sigue siendo, fíjate, y con el COVID, yo me espanté de la nota de que investigué ayer, el 60% del consumo hoy de café en México es soluble, ¿sí? Entonces, ya le habíamos ganado un poco más abajo de la mitad, pero ahora recuperó su porcentaje, ¿sí? Entonces, y bueno, y cuando dices fifí, yo me imagino, veo a los intelectuales, universitarios, jóvenes, que pues van a un Starbucks porque se sienten pues en el nivel como que si estuvieran en Estados Unidos, pagan un precio carísimo, pues la tasa de precio más bajo, que es el simple café americano, 50 pesos, ¿no? Cuando o sea, $2.50 por lo menos. Sí, 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 cuando aquí nos pagan, cuando mucho, más bien nos debieran pagar 70 pesos, ¿sí? Por cada kilo de café verde, ¿no? Entonces, ciertamente sí, hay una tendencia a que sube el café, cada vez la producción mundial contra el consumo se va acercando, traemos 170 millones redondos de sacos de café y traemos 167 millones de café, de consumo, perdón, de café. Y han aparecido también en el panorama nuevos países productores que hace unos años no existían, por ejemplo, Vietnam, ¿no? Así es. ¿Cómo explicarnos eso? O sea, ¿hay mucho interés por consumir el aromático en Asia o cómo sería? Bueno, mira, la explicación primero por qué Vietnam resurge de la nada, ¿sí? Así como resurgió en el arroz también, en los cítricos y en los forestales, porque Vietnam, de no tener ninguna producción ni superficies mínimas, ¿sí? Pues mandó a sus técnicos a capacitarse, ¿no? A los países productores de café en este caso, y regresaron a Vietnam para hacer los trabajos como se debían hacer, ¿verdad? Densidades, trazos, variedades, ¿sí? Cosa que en los países, pues, ya teníamos tiempo de trabajar el café y no hemos logrado hasta hoy corregir o actualizarnos en los métodos, en los manejos de las plantaciones. Por eso Vietnam ahorita resurge como el segundo gran productor de café, ¿sí? Y bueno, pues está haciendo las cosas como se deben hacer, ¿verdad? Técnicamente, agronómicamente, industrialmente, comercialmente. Arturo, en México el café es producido por cerca de 500,000 de productores. La mayoría de ellos tiene predios de menos de 2 hectáreas. Así es. Y más del 60%, casi el 70% son además
por supuesto, pequeños caficultores indígenas. Así es, así es. ¿Cómo explicarnos 67%. ¿Cuánto? 67. Bueno, Sí, ¿cómo, sí, mira, sí. sí, ¿cómo explicarnos esta ¿Cómo explicar? pulverización de la producción cafetalera en México? Mira, primero te digo que es algo muy irónico porque los pequeños cafetaleros que en México representan el 90%, de los cuales el 67% son indígenas, son la base de la pirámide que ha logrado que se mantenga un gran negocio a nivel mundial, ¿no? Y bueno, en los demás países igualmente son los pequeños. ¿Por qué los pequeños? Porque el café se da en topografías accidentadas, hablando de cafés arábigos de sombra, ¿sí? Donde viven las comunidades más marginadas, más pobres, ¿sí? Que hicieron del café su esquema de generar liquidez, ¿verdad? Este, y, y bueno, aparte de esto, bueno, son la base de la pirámide que sostiene este gran negocio. Y eh, para que te des una idea, ¿no? Si revisamos el porcentaje que representa dentro de la cadena de suministro de café, ¿sí? Esos productores pequeños, su materia prima representa el 1.75% de todo el total. Hablemos de un kilo, ¿verdad? Claro, traduzcámoslo a nivel global. Entonces quiere decir que es el sector más castigado, o sea, los más pobres han sido los que han sostenido este gran negocio para grandes empresas, ¿no? Hay 4 grandes empresas en el mundo, ¿no? Sara Lee, Kraft, Procter & Gamble y la Nestlé, que manejan más del 50% del negocio, que explotan a los campesinos. Yo diría que es la versión más moderna de la explotación salvaje del capitalismo. Café con aroma de injusticia. ¿Te parece Ah, si va a una pequeña pausa, Arturo? sí, claro, sí, sí, sí. Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes a seguir platicando sobre el aromático. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el ingeniero Arturo García. Él es coordinador general de los comisariados en Guerrero, pequeño productor de café, organizador de cafés, promotor de café orgánico, de comercio justo, entre otras muchas iniciativas. Hace un momento, Arturo, nos decías que en México, en lo específico, el café que se consume es en el 60% café soluble. Eso nos lleva irremediablemente a hablar de la Nestlé, ¿no? Como totalmente el gran ganador de este negocio. Pero por otro lado tenemos eso que se conocen como las tiendas de ocasión, ¿no? Tiendas están abiertas muchas veces las 24 horas del día, que son grandes consorcios ligados a empresas como la Coca-Cola, donde la gente también va a consumir café y de repente resulta que ellos son la cafetería más grande de México también. Hablamos de 12,000, 13,000 puntos de venta de café. Estamos hablando de un negocio detrás del cual hay sangre de los productores, sangre resultado de la explotación, de los jornaleros que tienen que piscar el café. ¿Cómo explicarnos esta concentración del negocio? Pues es el capital financiero, pues que tiene los recursos, tiene el control, ¿no? O sea, te decía, son 4 grandes empresas que manejan más de la mitad del comercio del café. Entonces, y esas 4 grandes empresas, digamos, son las dueñas del mercado, ¿no? Si un día Sara Lee o la Nestlé dicen, no me gustó el café de Brasil, por decir algo, ¿verdad? Ya eso genera un castigo al café de Brasil, los diferenciales se hacen más grandes, ¿no? Entonces, es un control total, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, ha habido voces, sobre todo en Colombia, que dicen que hay que desaparecer la bolsa de Nueva York y todo lo que implica el contrato internacional del café, que igual ya no funciona, ¿no? Pero la cuestión es que, pues, no, porque lo diga un país, no es tan fácil deshacer esos esquemas que la estructura capitalista ha creado, ¿no? Así está. Yo creo que
hay que buscar, y hay alternativas para eso, ¿no? Creo que en otro punto podemos tocar ese tema o de una vez. Para ir a las alternativas, tú hablabas hace un momento, Arturo, de que hasta 1989 hubo un acuerdo económico en el marco de la Organización Internacional del Café que regulaba producción y consumo y le asignaba a los países Cuotas. cuotas de exportación y eso le garantizaba a los productores la certidumbre de que iba a haber un precio, ¿no? Que iba generalmente a garantizar y amortizar sus costos de producción y a darle una pequeña ganancia. Eso se acabó en el marco del neoliberalismo. Se ¿Qué acabó. posibilidades hay de recomponerlo? Mira, yo digo que hay que empezar por lo que se puede hacer, ¿no? Las cosas y sobre todo estos temas de mercado no se dan por decreto. Mira, yo digo que en primer lugar, ante esta subida de precio vamos a presionar que se respete el mercado, su mercado, ¿no? Si el mercado el día de hoy, que está la bolsa en 240 más o menos, nos da un precio de café cereza de 14 pesos, bueno, que las empresas compren eso porque su ganancia ya está definida, ¿sí? Aquí necesitamos que el gobierno regule, ¿sí? Y intervenga en esa situación para que, así como lo hacíamos con el IMECafé, paraestatal de hace muchos años que presionábamos para que diera un mejor precio en base a sus costos de producción, pues ahora al menos que el gobierno regule y haga que las grandes empresas adquieran el café al precio que debe ser, ¿no? Ahorita está pasando una cosa pues más injusta, ¿no? Por ejemplo, como hay pocos compradores grandes, ¿no? Que tienen liquidez para copiar como AMSA dice, pues es que tengo ya mis bodegas llenas y ya no puedo recibir café. Entonces recibe el café al precio que ellos quieren y la gente que requiere liquidez tiene que venderlo. O sea, se reproduce el coyotaje de nivel local a nivel nacional totalmente, ¿no? Una primera cosa, que el gobierno intervenga para regular esa situación. Segundo, se habló de una ley donde se habla, una ley de café, que se habla de un instituto del café. Se requiere hacer algo, ¿no? En esa parte, algo que impulse y reactive la cafeticultura. La cafeticultura, y hay que decirlo claramente, no tiene hoy una política pública, una política de En desarrollo, el de caso reactivación. mexicano. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, solo el productor adquiere, le dan un subsidio de 6,200 pesos anuales para reactivar su plantación, lo cual pues, no representa, digo, no minimizamos, pero eso refleja que no hay, pues, una política pública de apoyo real, ¿sí? Se están impulsando esquemas de crédito, pero hay varios problemas ahí para que se acceda, ¿no? Muchos candados, ¿sí? Entonces, que se active esa ley, que no sea solo un faro para senadores que quieren arribar a algún cargo nuevo, y que realmente se fomente el desarrollo. En tercer lugar, tenemos que concientizar y hacer que el consumidor se active, ¿sí? No puede ser que no sepa que ese 60% que toman Nestlé o no es café, no sepa que es café de importación, ¿sí? Café de baja calidad, café que tiene colorantes y saborizantes. Sí, tenemos que concientizarlo en esa parte. Que sepa también que el café de sombra, el café arábico, es un gran amortiguador para el medio ambiente, ¿sí? Estamos hablando de casi 1 millón de hectáreas en el país, ¿sí? El consumidor también tiene que entender que debe buscar un café de calidad, pues, ¿sí? Que venga directamente de los pequeños productores, ¿sí? Y entender que esas grandes transnacionales están explotando, ¿no? Como tú dices, están sacándole sangre a los pobres, más pobres que habitan las comunidades indígenas y las zonas más marginadas. Tenemos que, por otro lado, seguir impulsando los cafés de especialidad, los cafés que se distinguen, pues. O sea, eso ha tenido éxito, todavía es un mercado marginal, pero puede ser una alternativa. Y con eso, Luis y auditorio, tenemos que ir trabajando para alejarnos de la bolsa de Nueva York. Fíjense, si el consumo de café más o menos anda a nivel anual en México en 2 millones de sacos, y México produce 3,6 millones de sacos, ¿sí? Pero eso que produce se vende, se manda a Europa y a Estados Unidos, y a cambio adquirimos el café soluble de Nestlé principalmente, ¿sí?
¿por qué no recomponer ese mercado, ¿no? O sea, de productor a consumidor organizado puede ser posible que se logre un beneficio hacia los productores y al consumidor final, ¿no? O sea, imagínate que, como decía hace rato, ¿no? Nos pagan 1 kilo a 70 pesos cuando ahí sacan 80 tazas, que implica a 50 pesos una taza, 4,000 pesos por kilo, ¿sí? Para el productor, 1 kilo de café tostado y molido bien pagado, así, sin hablar de especialidad, ¿sí? 160 pesos, ¿sí? Y con esto nos damos por bien pagados, ¿sí? Y el consumidor estaría comprando una taza, digamos que cuando mucho de 2 pesos, ¿sí? Es el costo real de una taza de café si construyéramos canales, puentes de productor a consumidor. Es utópico, se ha estado haciendo ya de manera muy marginal, pero creo que son cosas que nos van a ir poco a poco alejando de la bolsa de Nueva York. Estamos hablando de David contra Goliat. Exactamente. Finalmente, porque ya tenemos el tiempo encima, Arturo, Sí. ¿tú le ves futuro a esta pequeña producción campesina de café? ¿Qué futuro? Mira, es que si hiciéramos bueno, ya lo hemos hecho, un estudio de costos, no hay rentabilidad en el café, no la hay, ¿sí? Solo que tuvieras grandes plantaciones, un manejo mecanizado y con un alto uso de químicos, ¿sí? Pero para el productor que no tiene otra opción y por la topografía accidentada de las regiones cafeteras, no le queda más que sembrar café, ¿sí? Entonces va a tener que seguir sembrando, ¿sí? Porque eso además le genera la liquidez. Es lo que pasa con el maíz, Luis. Por ejemplo, ¿por qué la gente campesina siembra maíz, los pequeños productores? Porque no tienen recursos efectivos para comprar maíz, pero tienen manos y tierra, ¿sí? Entonces, aunque no sea rentable, ellos siembran el maíz para todo el año, ¿no? El caso de café es algo similar, ¿sí? Tenemos un cerro donde solo el café se puede dar, bueno, pues sembramos eso para realizar. A veces nos va bien, como ahorita en esta temporada, a veces nos va mal. Por lo general nos va mal siempre, ¿no? Arturo García, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y a ustedes, bien, Luis, pues muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene, también alrededor de una humeante taza de café, aquí en Cruce de Palabras por Telesur. hasta luego, Luis.